En este video voy a entregarles algunas indicaciones acerca del uso y manejo del simulador de circuitos electrónicos Cocodrile versión 3.5. Para esto les he dejado un link de descarga en Classroom. Este link los lleva a una página. En esta página Electropiensa hay una sección que dice descargar Cocodrile Clip versión 3.5. Allí encontrarán un link de descarga. Este link los lleva a una página que es un gestor de descargas. Tan pronto se abre, es posible que les aparezca alguna publicidad, pero también que se empiece a ejecutar la descarga. Se va a descargar un archivo .exe, que es el ejecutable. Este archivo lo van a encontrar en la carpeta que hayan configurado para las descargas. También en la parte inferior lo podrán encontrar de acuerdo a la versión de Windows que tengan y allí le pueden decir abrir. Al decirle abrir, él solicitará hacer algunos cambios, a lo cual ustedes responderán sí, y inmediatamente pues se empezará la descarga del programa y la instalación. Más que la descarga es la instalación. Entonces, al instalarse el programa, ustedes lo podrán encontrar en la lista de programas. En este caso, miren que aquí está Cocodrile Clip versión 3.5. Emerge una ventana en la cual solicita un sistema de registro o da una especificación. A esto lo podemos omitir diciéndole aceptar. Voy a utilizar la configuración símbolos. Más adelante veremos la configuración de pictures o imágenes. Símbolos, lo que vamos a tener es los símbolos habituales que se utilizan para los esquemas de circuitos electrónicos, que son muy similares a los que hemos trabajado en clase. Inicialmente vamos a hacer la simulación del circuito que trabajamos durante la clase, que es una batería de 9 voltios con una resistencia de 3 ohms. Entonces, aquí vamos a tomar la fuente de voltaje, es este primer icono. Aquí encontramos la fuente de voltaje. Al hacer doble clic, por defecto está de 9 voltios, que es la que necesitamos. Pero si quisiéramos cambiar su medida, simplemente hacemos doble clic y cambiamos en la parte superior el número y la unidad de medida correspondiente. Entonces tenemos ya nuestra batería de 9 voltios. Ahora necesitamos una resistencia. Nos devolvemos al menú principal con la flechita Back. Aquí encontramos los componentes pasivos en el quinto icono. Hacemos clic, aquí vamos a encontrar resistencias, vamos a encontrar bobinas, vamos a encontrar condensadores e inductores o transformadores. Lo que nos interesa en este caso son los resistores. Hacemos clic y en Cocodrile hay una característica y es que los elementos no se pueden girar o rotar. Por tal motivo aparecen verticales u horizontales. En este caso, según el circuito que tenemos, el dibujo que hicimos, vamos a tomar una resistencia vertical. La resistencia vertical podemos variar la medida haciendo doble clic, como les había dicho anteriormente, y en la parte superior simplemente cambiamos por el número. Tengan en cuenta que lo que tenemos en nuestro circuito planteado es una resistencia de 3 ohmios, es una resistencia muy pequeña. Por tanto, acá en las unidades debemos quitarle la K. Eso lo hacemos disminuyéndolo y nos queda ya 3 ohmios, como lo podemos observar en la resistencia. Ahora vamos a conectar el extremo superior de la batería. Al hacer clic me va a aparecer este rollito de cable, el cual voy a llevar hasta el otro extremo, que es el de la resistencia. Igualmente con el extremo inferior o el extremo negativo de la batería, lo conecto con el siguiente extremo. ¿Qué pasó? Vimos que se quemó la batería. En este caso, pues era un ejemplo que se había colocado a nivel de cálculo matemático, por tanto, pues el simulador nos sirve para darnos cuenta que no sería un posible circuito a implementar, porque se maneja una potencia muy grande, lo que veremos más adelante.
Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder hacer la simulación? Vamos a cambiar 3 ohmios por una de 3 kiloohmios. Cuando nosotros hacemos esto, es necesario seleccionarla y aquí tendríamos que volverla a conectar. Sin embargo, nos aparece gris. Entonces le decimos suprimir. Cuando le decimos suprimir, nos ubicamos sobre la resistencia y le decimos suprimir. Allí nos aclara y nos dice su elemento, su dispositivo de potencia tenía 27 vatios y lo máximo que él soporta son 2 vatios. Si se dan cuenta, pues es muchísima la diferencia. Por lo tanto, quiere reemplazar el componente destruido. Yo le digo que sí. Y él lo activa nuevamente. Ya lo veo en color. Entonces ya tengo mi circuito donde hay una batería de 9 voltios y una resistencia de 3 kiloohmios. Esa es la variación que hago. Ahora recuerden que el interés de simular el circuito es poder verificar esos cálculos matemáticos que habíamos realizado durante la clase. Entonces, en este caso, quiero hallar el voltaje que cae en la resistencia. Para eso, entonces voy a utilizar un voltímetro. Voy a la opción en el menú principal, Measure o medida. Allí le digo adicionar el medidor voltímetro. Acá nos aparece el voltímetro, ustedes lo pueden ver con la B en el centro. Cuando lo cambio acá me aparece el símbolo microvoltios, el cual seguramente va a cambiar al conectar o va a cambiar de manera automática. Entonces, para poderlo conectar, vuelvo y selecciono mi resistencia, encuentro el nodo y llevo desde el nodo superior hasta el extremo superior del voltímetro y lo mismo hago con el extremo inferior de la resistencia. Recuerden que quiero medir el voltaje en la resistencia. Listo, ya tengo mi voltímetro, me está indicando que en la resistencia caen los 9 voltios que entrega la batería. Este tipo de conexión es una conexión en paralelo. ¿Qué quiere decir que sea en paralelo? Que el nodo superior es el mismo tanto para la batería como para la resistencia como para el voltímetro. Y el nodo inferior es el mismo para esos 3 elementos. Ya tengo el valor del voltaje, lo podemos comprobar o podemos hacer el cálculo nuevamente cambiando las unidades y diciendo que 3K son 3000 ohmios. ¿Sí? Entonces eso nos va a cambiar. ¿Qué otro elemento necesitamos o qué otra medida necesitamos? Necesitamos la corriente. La corriente la medimos con un amperímetro, pero en este caso el amperímetro no se conecta en paralelo, o sea, no se unen los extremos como lo hicimos con el voltímetro, sino necesitamos conectarlo en serie. Como vimos anteriormente, conectarlo en serie quiere decir que vamos a conectar como cada extremo, lo mencionábamos en el ejemplo, como cogidos de la mano. Entonces, cada extremo va uno con el otro, seguido del otro, y no coinciden como en el caso del voltímetro. Para eso, necesitamos quitar este cable que une la batería con la resistencia. Vamos al cocodrilo, este cocodrilo se encarga de cortar. Entonces cortamos el elemento que es el cable y lo que vamos a colocar acá es, vamos a adicionar ahora un amperímetro. El amperímetro vamos a conectar uno de los extremos a la batería y el otro extremo lo vamos a conectar a la resistencia. Nos indica que la corriente que pasa por este circuito es de 3 miliamperios. Este sería la simulación para el primer circuito. En otro video veremos la simulación para el tercer circuito.